Reanudemos la conversación. Pablo Gerchonov hablará por 1 hora y media. Y él por 5 minutos. Y él por 2 minutos y medio, Manuel Mafra. Bueno. Puedes arrancar. Oye, yo te voy a moderar en Santiago. Entonces voy a ampliar el tiempo de Manuel para 45 minutos. Y el mío bajas a 4. Porque no tengo viaje a Buenos Aires, entonces... Claro. Yo viajo mañana a Buenos Aires, así puedo seguir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo había pensado algunas cosas para decir y todas se dijeron esta mañana. De modo que lo que voy a hacer es repetirme un poco con mi propio estilo, digamos. Una cosa que me llamó la atención de la mañana es cómo, a propósito del libro de Fernando Enrique, la discusión se fue muy atrás, ¿no? Se fue a los años 60. Y yo quiero partir un poco de atrás. No los quiero poner nerviosos, no voy a ser... Yo soy historiador económico, no es que me voy a dedicar a contar en detalle la historia larga, pero sí quiero partir de los años 70 en algunos puntos con una idea. Imagínense ustedes que yo lo que quiero es describir una doble para América Latina, para América del Sur, porque yo tengo un problema y es que no entiendo México, nada. Entonces voy a... Los mexicanos ya se fueron. Entonces, ¿qué puedes hablar? No, a calzón quitado. Los invitaría a que me expliquen porque no entiendo México. Entonces lo que quiero sí es que ustedes piensen para América del Sur algo así como una W invertida, en donde el brazo izquierdo de la U es una expansión y el brazo derecho es una caída, y de nuevo el brazo izquierdo es una expansión y después una caída. El primer brazo izquierdo es la década del 60 y el crecimiento industrial del que se habló esta mañana. Crecimiento a velocidades y con una dinámica absolutamente extraordinaria. El embajador lo planteó muy bien, dio los números. Pero lo que quiero marcar, lo que quiero yo subrayar, es lo siguiente. Mientras eso ocurría, otras cosas ocurrían. Y esas otras cosas que ocurrían son condiciones para el brazo derecho de la U, esto es, para la caída, y también para que surja una nueva expansión, que es el boom de las materias primas. Entonces déjenme colocarme en un día del año 1971 para empezar lo que quiero decir. Y ese día es el 14 de agosto de 1971 en Camp David. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al final del patrón de Bretton Woods. El final del patrón de Bretton Woods, quiero ser rápido en esto, el final del patrón de Bretton Woods, del sistema de tipos de cambio fijo, se hace simplemente porque acogotado, ahogado como estaba el gobierno de Nixon por las necesidades financieras y por el desequilibrio fiscal, en un momento dado se da cuenta él y todos sus colaboradores que tienen que emitir dólares. Y comienza una etapa de expansión de dólares desde 1971 en adelante. Sigo con el encadenamiento de los hechos, si se quiere, con los hechos inesperados, con las consecuencias inesperadas de los hechos. Ya que hablamos de Hirschman, sigamos con Hirschman todo el día. Con las consecuencias inesperadas de los hechos, yo diría que una consecuencia inesperada de ese hecho, que es el fin de Bretton Woods, es que un elefante dormido se despierta. Y el elefante dormido es el petróleo.
se despierte el petróleo que estaba a un cierto nivel, no importa cuál, en el momento anterior y que venía cayendo desde 1950 en adelante, de pronto pega un salto y a precios de hoy llega a $125 el barril, $125 el barril de hoy. Esto fue una novedad extraordinaria por dos razones. La primera es que le coloca una valla que en general se tiene poco en cuenta al crecimiento industrial de los 60. Le coloca una valla que es: la energía, señores, ya no es tan barata. No, más todavía, la energía no es que no sea barata, la energía es cara. Y el fundamento del crecimiento industrial de América del Sur, uno de los fundamentos del crecimiento industrial de América del Sur desde los 50 en adelante, había sido la energía barata. Primer punto, petróleo, se acabó la energía barata. Pero segundo punto, que tiene que ver con el encadenamiento, ¿no? Bretton Woods, petróleo. El segundo punto es que a partir, ustedes lo conocen muy bien, del reciclamiento de los fondos del petróleo, se arma lo que más tarde vamos a llamar, ¿cómo lo vamos a llamar? Mercado global, le ponemos el nombre habitual, globalización financiera, en su estado primitivo. Cuando digo su estado primitivo no quiero decir la del siglo XIX, quiero decir los primeros tramos, el primer diseño de la globalización financiera del siglo XX y XXI, los primeros tramos tienen que ver con el reciclaje de los fondos petroleros de 1973 y 1979. Mientras tanto, mientras esto ocurría, a los tumbos, con algunas perturbaciones, el crecimiento industrial seguía. Pero ocurrió algo, y es que esa expansión de un sistema financiero internacional de capitales, de una globalización financiera, generó en ese momento una oportunidad de invertir en los países que ahora llamamos emergentes, entonces los podíamos llamar países en progreso o países de clase media. Y si uno observa, imagina, les propongo que lo imaginemos por un minuto, el mapa del mundo en ese momento, clase media, países de clase media, en el escenario mundial, quería decir fundamentalmente América Latina. Porque yo me acuerdo en mi primer viaje a Europa, yo miraba Hungría, Budapest, y decía, en realidad se parece bastante a nosotros. Pero estaban del otro lado, no podían ser objeto de crédito. Y sí, había algunos otros objetos de crédito muy lejos en el Asia, Corea, por ejemplo, pero lo central es la clase media latinoamericana. Quiero decir, los países de América Latina que a partir del primer shock petrolero y después y el segundo shock petrolero comienzan un proceso de endeudamiento que es dulce, es poder expandir la economía, endeudándose. Rareza absoluta. Digo, los países de América Latina no habían hecho su esfuerzo ni habían crecido ayudados por este boom financiero. Habían crecido de otro modo. Si se quiere, con palabras actuales, habían crecido con su propio esfuerzo, con su propio ahorro. Si uno mira la tasa de ahorro brasileña de los 60, no tiene nada que ver con la tasa de ahorro que vendrá después de este proceso de financiamiento global. Esto, lógicamente, aquí me parece importante señalar la inexperiencia de nuestros países. Porque, a ver, lo digo de este modo, uno puede estar conectado a la empresa de aguas corrientes. Pero estar conectado a la empresa de aguas corrientes no quiere decir dejar abierta la canilla todo el día. Nuestros países latinoamericanos dejaron abierta la canilla todo el día y se produjo un proceso de endeudamiento que terminó en la crisis financiera 81-82. Quiere decir, brazo derecho de la U
industrialización quiebra con el endeudamiento y la crisis financiera global, que es básicamente una crisis latinoamericana, en 1982. Es otro mundo, pasa a ser otro mundo. Es la quiebra del patrón de crecimiento industrial. O en todo caso, son grietas importantes en el patrón de crecimiento industrial. ¿Es todo lo que estaba pasando en 1970? Porque quiero insistir en mi punto. Mi punto es, mientras pasa lo que nosotros vemos que pasa, pasan otras cosas que no vemos. Y esas otras cosas que no vemos van a cobrar fuerza, van a cobrar relevancia ante nuestros ojos y se van a volver absolutamente relevantes. ¿Qué otra cosa pasa? Un mes antes de que Nixon saliera de Bretton Woods, su principal colaborador, y uno de las, yo lo conocí, quiero decir, hace mucho tiempo, vive todavía, Henry Kissinger, hace su viaje reservado secreto a China, preparando para 1972 el viaje de Nixon a China. Nixon en China. Nixon en China es Cristóbal Colón, mejor dicho. Kissinger en China es Cristóbal Colón, es Indias Orientales. Piensen en qué es el sistema capitalista en ese momento. El sistema capitalista tiene un adversario que va por todo, como diríamos en la Argentina, es el socialismo real, y del otro lado, una forma de socialismo que a Kissinger le llama la atención. Le llama la atención como me llamaba a mí. Quiero contar una anécdota al respecto. Para ese mismo momento, yo estaba no me acuerdo, 70 y pico, estaba saliendo de la universidad o algo por el estilo. Estaba saliendo de la universidad y yo me acuerdo que mis amigos eran o peronistas o izquierda radicalizada prosoviética o izquierda radicalizada maoísta. Yo creo que Kissinger vio lo mismo que vi yo. Vio que había una izquierda radicalizada maoísta en la universidad y se preguntó, ¿qué es esto de que están peleados China y Rusia? Y fue. Primer hito, ese viaje. Primer hito de la historia china, ese viaje. Segundo hito de la historia china, tengo que ir un poquito atrás, y ustedes van a ver por qué es importante para la actualidad, es que el padre de la patria, Mao Zedong, había intentado entre 1958 y 1961 un experimento absolutamente extraordinario y condenado al fracaso, que es la industrialización acelerada, el gran salto hacia adelante, la industrialización acelerada sin alimentos. Eso es catastrófico. Sacamos gente del campo, colectivizamos el campo, no producimos alimentos, pero producimos industria. Eso termina mal. Y terminó mal. Terminó con una hambruna que llevó a 8 millones de muertos en la medición, en la estimación más moderada, si se quiere. Eso fracasó. Va Nixon a China. Dejo puntos en el medio, no vale la pena que entremos, no quiero contar toda la historia, pero quiero trazar algunos hitos. El siguiente hito de la historia china en los años 70, 80 y 90, el siguiente hito es Deng Xiaoping en 1978. Eso es la fundación, es el principio originario del capitalismo chino autoritario del cual estábamos hablando esta mañana. Fíjense, es interesante para nosotros como intelectuales, como académicos, como gente curiosa intelectualmente. Nosotros todo el tiempo estuvimos viendo después, cuando nosotros decimos fin del socialismo, yo les pregunto a cualquiera de ustedes, si yo te digo a vos, por ejemplo, fin del socialismo real, inmediatamente pensás Gorbachov, salto a Putin, bueno, sí. Y finalmente Putin y
una nueva forma de nacionalismo que nos lleva a pensar, con bastante razón, de que el comunismo había sido, tanto en China como en Rusia, un intento de refundar las nacionalidades a partir de una ideología. Pero el verdadero fenómeno es un fenómeno nacional desarrollista. En un país sale bien, en otro sale mal. Cuando nosotros nos preguntaban qué quería decir fin del socialismo real, pensábamos en la declinación en Gorbachov y la declinación de Gorbachov. Pero desde tiempo antes estaba pasando otra cosa. Y esa otra cosa estaba pasando mucho más lejos, y era lo que estaba pasando en China desde la experiencia de Deng en 1978. Esto, hito, nace el capitalismo burocrático Guillermo Donnell, nace el capitalismo burocrático autoritario fundado en el Partido Comunista para armar un capitalismo pujante en China. 1978. 1990, paso a otro hito que tiene que ver con la actualidad más todavía. 1991. Deng y Estados Unidos arman una alianza. Hasta ese momento, China crece básicamente montado sobre su mercado interno. Montado sobre su mercado interno. Si ustedes miran los números, no quiero dar ningún número, crece mucho el producto chino, crece muy poco el comercio. 1991 se arma un experimento nuevo que tiene que ver con otro hito de la actualidad del cual hemos hablado muy poco esta mañana. No, hemos hablado, pero yo quiero volver a hablar ahora, que es el fenómeno de las nuevas tecnologías. 1991, diálogo imaginario. Imaginen a Deng dialogando con Bush padre, ¿no? 1991, ¿no? Sí. Bush padre. Diálogo imaginario. Ese diálogo imaginario dice lo siguiente: tenemos ante nuestras miradas un fenómeno que no existía. El fenómeno que no existía era: podemos separar los procesos de producción. Los que pensamos ideas no tenemos por qué realizarlas. Los que pensamos ideas podemos realizar las ideas en otro lado. Eso es una coalición internacional entre China y Estados Unidos. China tiene el poder innovativo Estados Unidos tiene el poder innovativo que indefectiblemente China va a copiar, porque para eso se hacen estas cosas, y China lo realiza. Y a partir de ese momento el crecimiento de China vuela. Se acelera el crecimiento chino como producto de una innovación tecnológica asombrosa y que da lugar a una de las palabras más horribles de que yo tenga memoria, que es la palabra deslocalización. Perdónenme por la palabra deslocalización. Eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que algo está sucediendo en Estados Unidos y vinculado a eso, otra cosa que tiene que ver con la producción está ocurriendo en China. Obviamente, cuando digo China, estoy dándolo como ejemplo. También está ocurriendo en otros lados, pero China es el fenómeno central. 1991, boom. Ahora, ese boom no puede proseguir eternamente sin comercio. Entonces, en 2001, junto con las Torres Gemelas, casi al mismo tiempo que las Torres Gemelas, perdónenme el provincianismo, junto con la gran crisis argentina de 2001, Deng todavía, Deng, China decide su entrada a la Organización Mundial de Comercio, no porque no estuviera comerciando ya, sino porque eso daba el sello de calidad de que el comercio iba a ser respetado en los términos establecidos. Estoy hablando de 2001. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de las puertas del gran boom de las materias primas. Digo, el crecimiento chino pasa a ser, a partir de ese momento, un crecimiento basado en el comercio, con salarios, hablo de 2001, no hablo de 2006 ni de 2007, con salarios de subconsumo y como consecuencia del gran fracaso del salto hacia adelante,
una dinámica que es la dinámica de restricción a la natalidad, que va a ser muy importante para la China actual. Muy importante para la China actual. Primero una restricción, después otra restricción, después otra, y finalmente un hijo por familia. ¿Se cumple, no se cumple? Se trata de cumplir a rajatabla. Ahora vamos a ver por qué es importante eso. El boom de las materias primas ustedes lo conocen muy bien, y justamente a lo que yo me quiero referir es más bien a su final que a su expansión. Pero déjenme decir algunas cosas sobre su expansión, porque su expansión es muy desalentadora para países como Brasil o como Argentina. A ver, lo pongo en tres planos. Primer plano, demodé totalmente, pasado absolutamente de moda. Tratemos de imaginar a América del Sur como 4 cuadrantes, uno volcado hacia el Atlántico y el otro volcado hacia el mundo andino. El que está volcado hacia el Atlántico, estoy poniendo ya en el 2003, en donde el fenómeno está ya acelerándose, ¿no? Lo volcado hacia el Atlántico tiene, yo diría, 2 tipos de países. Uno es Paraguay y Uruguay, que en sí mismos no se parecen casi en nada. Paraguay es un país de expansión de la frontera agrícola, como si fuera Roca de 1880 en la Argentina, pero en pequeño, y que por lo tanto ni se le ocurre la idea de prudencia, políticas anticíclicas, porque no la necesita, está todo el tiempo en equilibrio fiscal y sin problemas monetarios de ninguna especie, porque todo lo que hace es a la paraguaya expandir la frontera, si se quiere a costa del clima, pero es muy chiquito, expandir la frontera y con los empresarios argentinos producir soja. Y del otro lado, abajo, pero todavía en esta categoría está el Uruguay, que Uruguay es un fenómeno extraordinariamente conmovedor. Y es conmovedor por lo siguiente. En 2003, Uruguay empieza una política de ajuste fiscal y al mismo tiempo de expansión agraria en un mundo ganadero. De una expansión agraria que también está muy motorizado por el empresariado argentino. Empresariado argentino que va a Paraguay, empresariado argentino que va a Uruguay a hacer soja. En ambos países. Los brasiguayos también en Paraguay. ¿Cómo? Los brasiguayos, brasileños que se fueron al Paraguay en los años 70, sin menosvalorar los empresarios argentinos. Con mi sesgo personal, me creo que los empresarios de la soja argentina son mejores que los brasileños. Sin golpe. Chilenos no hubo. Tenemos la cordillera de promedio. Entonces, digo, en esa geografía, los viejos países industriales de base exportadora agraria, estoy hablando de Brasil y de la Argentina, son los que en principio peor desempeño van a tener. Desde 1880 en adelante, no tanto entre 2003 y 2013, porque entre 2003 y 2013 crecía todo el mundo. Pero primera cosa, la estructura geográfico-productiva. Es peor el mundo para los viejos países industriales, es mejor el mundo para los países andinos. ¿Y por qué es mejor el mundo para los países andinos? Cuando digo países andinos no digo atlánticos, digo pacíficos, digo andinos, ¿no? Digo porque son los que más mejoran los términos del intercambio. La oferta de cobre no sube tanto, la demanda de cobre sube mucho, la oferta de petróleo sube bastante, pero la demanda de petróleo explota. Y si uno mira los términos del intercambio de esa América del Sur, el crecimiento más modesto de los términos del intercambio son en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay,
Y el gran boom de los términos del intercambio es en ese mundo andino del cual va a surgir la idea de una idea clásica y maldita que yo creí que valía solamente para Nigeria, ¿no? Que es la maldición de los recursos naturales. Dejo un minuto lo de los recursos naturales para el momento de la crisis, ¿no? El hecho es que ese boom, porque, a ver, cuando nosotros vivíamos el crecimiento industrial, ex post vimos, vos lo dijiste, Bernardo, que había durado bastante poco tiempo para lo que son los vientos del mundo, para tomar el título, ¿no? Para los vientos del mundo no es tanto tiempo. Es bastante tiempo, pero no es tanto tiempo. Cambia los países, como decía Fernando Enrique, muchísimo cambia los países, pero no es tanto tiempo, ¿no? En el mundo andino, ese crecimiento de los términos del intercambio lo quiero conectar con otros dos fenómenos. Dije, primero la geografía, segundo, la mejora en términos de las mejoras sociales y las mejoras en términos de igualdad. Déjenme darles un solo ejemplo para que ustedes vean el contraste entre el peor caso y el mejor caso. El peor caso es la Argentina, el mejor caso es Chile. Hoy se mencionó la caída de la pobreza. La caída de la pobreza no se las quiero contar del modo convencional. El modo convencional, es decir, ¿cuánto cayó la pobreza en Chile desde medido según sus propias canastas de consumo? ¿Sí? No voy a hacer esa cuenta. Voy a hacer una cuenta mucho más de vara alta con Chile. Le voy a poner a Chile por un minuto la canasta de consumo argentina, que es mucho más cara. Y voy a medir cómo está Chile al final del proceso de boom de materias primas, cómo está Chile, midiéndolo por la canasta de consumo, ¿cuánto está la pobreza chilena? Medida por la canasta de consumo argentina, ¿saben qué? Está igual que la Argentina. Creció tanto Chile y bajó tanto la pobreza Chile que aún con la canasta del lomo, de la carne vacuna en sus mejores cortes, aún en ese patrón, Argentina tenía ya en 2012, 2013, una pobreza igual que la Argentina. Chile tenía. Y peor todavía, Uruguay. Ese número, no importa, el número es 30% de pobreza porque lo estoy midiendo con una vara alta. Si lo midiera con la vara norteamericana, diría 70, ¿no? Sí, es muy interesante el cuento porque para mostrar la pobreza en términos comparativos, cosa que nunca se puede hacer. Y Uruguay tiene 20%, porque Uruguay tiene su reconversión productiva proagrícola por un lado, y tiene, ahora voy al tercer punto, otra historia que es la historia de las políticas macroeconómicas. Dije estructura productiva, herencia industrial. Dije, y ahí dividí al mundo andino del mundo atlántico, aunque Paraguay no es atlántico, pero es tirado al Atlántico. Dije igualdad, equidad, y ahora digo políticas macroeconómicas. No tengo que enseñarles a ustedes que las políticas macroeconómicas fueron, voy a decirlo casi irónicamente, muy sanas en Chile desde muy temprano, tan temprano que fueron muy sanas desde el final de la dictadura. Como hablábamos hoy, no desde Sergio de Castro, pero sí más tarde, ¿no? Esto quiere decir ayudados por el éxito de una dictadura que en Argentina fracasó y que en Brasil no existió, porque la dictadura brasileña, la dictablanda brasileña, es una dictablanda industrialista, no es una dictadura de las reformas de mercado. Por decirlo de algún modo, Brasil tuvo una dictadura demasiado temprana para nuestro caso. Entonces, Chile, pero también Perú. Y Perú también después de un gobierno autoritario. Quiero decir, Fujimori es
tengo muchas cosas para decir de Fujimori, pero una cosa que tengo que agregar de Fujimori es que Fujimori arma una política macroeconómica más saludable que termina en políticas anticíclicas. Entonces, miremos el mundo andino. Chile, políticas fiscales sanas con políticas anticíclicas. Perú lo mismo al cabo de un tiempo después de los 90. Colombia también. Uruguay un poco. ¿Por qué Uruguay? Me voy al otro lado. Porque Uruguay en 2003 está totalmente asustado por el default argentino. Entonces digo, nosotros no podemos seguir imitando a esa gente. Entonces, un punto interesantísimo macroeconómico es cómo Uruguay se separa de la Argentina después de 200 años de vivir dependientes. Macroeconómicamente, también se separa porque tiene otros clientes, ¿no? También tiene a China y logra separarse, ¿no? Entonces, este es el fenómeno del boom de las materias primas. ¿Qué termina, yo diría, cuándo? Para entrar en la última etapa de mi exposición. Termina. Uno nunca sabe si las cosas terminan del todo o no terminan. Ya les dije, algunas cosas nacieron en los 70 y tienen valor hoy, otras cosas las veo muy difíciles hoy y en una de esas no son tan difíciles en el futuro. Vamos a ver. Pero yo diría que a partir de la gran recesión mundial de 2007-2009, por redondear, 2007-2008, lo que quieran ustedes, 2007-2008, algo cambió en el mundo. Quiero retomar el título que me propuso los organizadores de la conferencia y particularmente Sergio. América Latina y los vientos del mundo. América Latina y los vientos del mundo quiere decir que nuestra capacidad de autonomía... Soy un poeta, Bernardo. Soy un poeta. América Latina y los vientos del mundo... ¿Y qué quieren que les diga? Los vientos del mundo son muy dominantes sobre nuestra voluntad política. Y la sabiduría consiste en ver cómo, con vientos del mundo que nos mueven de un lado a otro, podemos meter nuestro granito de arena de autonomía política. Me parece que eso es lo que... Me parece la lección principal que yo saqué de la mañana es esa. Sí, estamos movidos por los vientos del mundo, pero creer que a partir de eso uno no tiene nada que decir sobre la capacidad de voluntad, sobre la voluntad política y la capacidad de hacer, estaría equivocado. Pero el hecho es que los vientos del mundo, desde la crisis de 2007-2009, desde la gran recesión, nos colocaron en una situación nueva y difícil. A ver, ¿cómo describirla sintéticamente? Primero, lo hablábamos ayer con Manuel en la comida a la noche, primero, el mundo ya no crece como antes. Hay un estado de alerta sobre el crecimiento mundial. El mundo crece, alguien lo decía, creo que lo decías vos hoy, el mundo crece, para redondear, al 1, al 1,5. Y tiramos para abajo todo el tiempo nuestras predicciones. Al 1, 1,5. Cualquiera que vea la recuperación económica post-gran recesión y la compare con depresiones anteriores sufridas por el mundo capitalista occidental, no hubo nunca una recuperación tan lenta como la que estamos viviendo. No como la que vivimos, sino como la que estamos viviendo. Eso lleva a que Larry Summers haya escrito su explosivo artículo para el Fondo Monetario recordando al Alvin Hansen de 1938 y contándonos que quizá estemos en deterioro secular. Estancamiento secular. ¿Está exagerando Larry Summers? Probablemente esté exagerando, pero importa el hecho de que se está aferrando a datos ciertos y duros que nos están indicando un proceso difícil.
Primer punto, entonces, esta América del Sur, movida por los vientos del mundo, ahora resulta que los vientos del mundo son débiles y no mueven a los molinos. Y si antes movían a los molinos para el boom de las materias primas, ahora no lo mueven y los precios se caen. Y cuando los precios se caen, los países entran en crisis. ¿Cuáles entran primero en crisis? Obviamente los que no hicieron las políticas anticíclicas. Déjenme decir un pequeño ingrediente de historiador, si se quiere, acerca de las políticas anticíclicas. Yo siempre vivo asombrado con las políticas anticíclicas. ¿Cómo puede ser que a alguien se le ocurra que se pueda, en una sociedad con cierto grado de participación, y uno puede decir, ahora frenamos porque tenemos optimismo en que más tarde recuperamos? Es extraordinario. Yo en mi casa no lo logro. No, ciertamente, yo esas cosas no las logro. Ahora, Chile lo logra, Perú lo logra. Hay algo, entonces, ¿qué es lo que hay, creo yo? Creo que hay dos cosas. Una menor, y es que las políticas anticíclicas son más tentadoras en país con exportaciones menos diversificadas, porque es más percibible el costo de que bajen los precios. Y la segunda, que me parece más importante, es algo que tiene que ver con la visión sobre el futuro. Para poder aceptar la política anticíclica hay que tener una visión sobre el futuro. Hay que pensar que podemos llegar a un punto, que estamos transitando un sendero, patrón de crecimiento. Yo siempre digo, yo pasé 2 veces por gobiernos y siempre me digo lo mismo, tener una visión, tener una secuencia de las políticas, tener una velocidad de las políticas. Ahora, si no tengo una visión, no puedo tener ni secuencia ni velocidad. Y si no tengo ni secuencia ni velocidad y no tengo visión, es imposible que un país como de ese tipo endógenamente pueda aceptar tan fácilmente una política anticíclica. Esto es lo que quiero decir, lo someto a la discusión, puede ser que esté bien, puede ser que está mal. El énfasis que quiero poner es, no se trata solo de la voluntad de los gobernantes, se trata de que la voluntad de los gobernantes pueda encontrar un sendero que sea visible para el conjunto de la sociedad. Eso es lo que quería decir. Primer punto, entonces, el mundo desaceleró fuertemente. Alguna gente como Larry Summers dice, con tasa de interés cero, Alemania, tasa de interés negativa, estamos al borde de la Gran Depresión. ¿Exageran? Vuelvo a preguntar, ¿exageran? Puede ser que exageren, no sé, pero es la discusión del mundo hoy, del norte occidental hoy. Segundo punto. El tercer punto es que a mí me parece que cuando el mundo se vuelve tan incierto, la protección es un fenómeno endógeno. Tipo 3 años, no tengo que inventar nada, años 30. Nadie quería en los años 30 el proteccionismo, pero la solución cooperativa se hacía cada vez más lejana y cada vez más difícil. Entonces terminó en un crack del comercio mundial. No estamos en un crack del comercio mundial, pero como se habló hoy, estamos en una desaceleración muy importante del comercio mundial. Sí, falta poquito. Estamos en una desaceleración muy importante del comercio mundial. Entonces, no solamente estamos en la desaceleración de la producción, sino que estamos en la desaceleración del comercio. Pequeño matiz para hablar de la Argentina, de la cual después, si se quiere, hablo en alguna pregunta. El gobierno de Macri llegó en 2015 con un extraordinario optimismo sobre la globalización, exactamente 2 años después de que la globalización estaba puesta en cuestión. Macri viajaba y se juntaba con Angela Merkel, era maravilloso, por supuesto, a los besos Angela Merkel y Mauricio Macri, a los besos.
Y después, esto yo lo viví como anécdota personal con Mauricio Macri, y después, pasado el tiempo, Macri decía, y me decía en una reunión con otra gente, ¿cómo puede ser que si he tenido una reunión tan extraordinaria con Angela Merkel no vengan las inversiones alemanas? La noción de... No, es interesante en alguien a quien llamamos neoliberal. Creer que el gobierno de Alemania decide las inversiones alemanas es asombroso. Él piensa que el mundo es Boca Juniors. Bueno, muy bueno, señor. Muy bueno, señor. Muy bueno. Y el tercer y último punto, y me acerco al final, me voy a pasar nada más que 1 minuto y medio. El tercer punto es China. Empecé con Bretton Woods e inmediatamente traje a la China de los 70. Una China que ahora, en el 2019, tiene baja probabilidad de crecer como creció hasta ahora. Baja probabilidad de mantener una tasa de acumulación como la que tuvo. Y mucho más importante, esto lo mencionó Fernando Enrique hoy, un problema demográfico que se deriva justamente de los viejos controles de natalidad. Quiero decir, no puede crecer empleando masivamente gente. Entonces, ¿sabe lo que ha ocurrido con China? China se ha lanzado asombrosamente a la carrera de ser la potencia tecnológica desafiante. Yendo a la pelea de fondo, yendo a la pelea de 15 rounds por el título del mundo. Serán 50 años, serán 60, pero yendo a la pelea por el título del mundo. China puede llegar a ser, y eso sería todavía más asombroso para mí, podría llegar a ser una potencia tecnológica con todavía 300 o 400 millones de pobres, lo cual genera un problema, ¿no? Genera un problema. Pero en verdad no tiene alternativa. China tiene que jugar la carta de la innovación tecnológica, porque de otro modo China va a dejar de crecer porque no superó, frase que hemos empleado en nuestros países mágicamente y frecuentemente, no va a poder superar la trampa de ingresos medios. No va a poder seguir creciendo. Japón creció hasta en niveles, que la volvieron de verdad rica, pero China todavía no es una sociedad rica, ¿no? Todavía no es una sociedad rica. Entonces su apuesta es esta. En ese mundo está viviendo la nueva América del Sur post-boom de las materias primas. ¿Habrá un nuevo boom de las materias primas? No tengo la menor idea. La pregunta que sí me hago es la siguiente. Acabado el boom de las materias primas y generado en este escenario la amenaza, no digo una guerra comercial, digo la amenaza de una guerra comercial, aquel viejo proyecto de la deslocalización que nos brindaba la innovación tecnológica sufre tal grado de incertidumbre que destruye capital. A ver si se me entiende. Quiero decir, ¿puedo yo mantener la idea de que la idea está en Estados Unidos o en donde fuere y la producción está en China si tengo la amenaza de la guerra comercial? La sola amenaza de la guerra comercial ha revertido en buena medida el proceso de deslocalización, que es el fruto de la tecnología. Entonces quiere decir, la tecnología aborta su potencial en un escenario como este. No puedo no terminar con Hirschman. No puedo no terminar con Hirschman. Si el mundo es así, a ver, el mundo es algo así como el casino financiero mundial tira una bola cada minuto. Pero el casino productivo tecnológico tira una bola no cada 50 años como en el pasado, sino cada 5 años. Entonces, frente a una cosa de tanta incertidumbre, siempre fue incierto el mundo, no jorobemos. Nosotros sabemos cómo fue el mundo porque ya pasó.
cómo va a ser el mundo no lo sabemos. Pero si la bola tecnológica productiva es tirada cada 5 años y no cada 50, entonces quiero decirles que hay una sola recomendación posible. Estemos atentos. Estemos permanentemente atentos. Y yo diría, agregándole a mi recomendación las 2 grandes recomendaciones de Hirschman. La primera de todas es, esto no lo resuelve la técnica económica, trespassing. Lo primero, trespassing. Lo primero es un bloque colectivo de saberes y de dirigentes sociales, empresarios, lo que fuere, pensando todo el mundo cuánta flexibilidad le podemos dar a nuestros patrones productivos para movernos con los cambios del mundo. Y la segunda recomendación de Hirschman, que yo tomaría hoy y con la cual termino mi exposición, es self-subversion. Miremos lo que hacemos y lo que dijimos y repasemos y todo el tiempo estemos en posición de criticar aquello que pensamos ayer y de criticar mañana lo que estamos pensando hoy. Gracias.